Acaba de llegar de un programa de analítica en California, y entonces le dije, ¿cuánta matemática le están enseñando a los estudiantes de medicina? Y me miró como, pues es que ellos estudian medicina precisamente porque no les gusta la matemática. Yo le dije, pues en menos de 10 años van a tener muy poquitas cosas para hacer entonces, porque finalmente todo está convergiendo en el tema de imágenes, matemática, el tema de la biología, y todo eso está todo convergiendo. Entonces yo creo que el tema es mantener una curiosidad y una apertura mental, pensando que la solución muy probablemente no está en el campo que uno conoce, sino en otro. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes. Para Steve Jobs, la creatividad es la capacidad de conectar cosas. Con él coincide Alejandro Mesa, CEO de Illuma Alliance y un curioso sin límites, quien ve la innovación como la habilidad de imaginar soluciones conectando diferentes puntos, como el conocimiento y las experiencias que vivimos. Como bonus track, Alejandro nos recomienda 3 libros que pusieron sus ideas de cabeza, así que quédate hasta el final. Me siento un valiente conversando con Alejo. Entonces, hoy el valiente soy yo, ya les contaré por qué. Mi camino en el colombiano arrancó el año pasado a principios, y un día de Semana Santa me tocaba una conversación con uno de nuestros miembros de junta, y los dos eran Ricardo Leiva y Alejandro Mesa. Y un poco yo llegué medio perdido, porque yo soy perdidito, como diría mi mamá, y me encontré con un interlocutor que está aquí al frente mío, y me empezó a hablar de construcción del mindset, de transformación del cerebro. Y dije, uy, este es de los míos, pero no le copio. Porque estaba en Semana Santa, entonces yo estaba como en modo piscina, una vez como que estaba el otro día en no sé en qué apartamento en Cartagena, con pantaloneta y todo eso, y Alejo comenzó a volar a 10.000 pies, y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Ahora cómo lo logro? Porque hablar con personas inteligentes es un placer, es un orgullo, y trabajar con ellos es un honor. Y tenía que decirlo a Alejo, porque creo que todos los de mi equipo, Leo, que me oye tanto, Olguita, creo que a Alejandro Mesa siempre nos referimos como el impulsor. Y cuando Alejo entraba al auditorio, le dije, ¿sabe quién es el autor de esto? Tú. Porque contigo fui con la primera persona que hablé de innovación en el colombiano. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, ve, si vos vas a hacer eso, bienvenido. Era como el retico, ¿no? Ay, Dios mío. Créeme, Alejo, como amigo y como admirador, que es una felicidad tenerte acá. Y la idea es que entremos en materia, si te parece. Muchas gracias, Nacho. Todo un honor estar aquí invitado. En tu casa, estás de local. Eso es, muchas gracias. Lo peor es jugar de local, ¿no? Porque la presión es mayor. Claro. Alejo, tú has pasado por muchos lugares relacionados con formación, porque los dos somos, el lugar donde más nos gusta es estar en una silla, aprendiendo, ¿sí o no? Sí. Dame, de todo lo que has tomado, una definición corta de innovación. Cuando uno logra juntar puntos que tradicionalmente o en las conexiones neuronales que tenemos en el cerebro normalmente no se juntan. Si uno logra juntarlas, ahí es donde está. O sea, ahí está en la magia de juntar, como diría Steve Jobs en su discurso, conectando los puntos. Creo que eso es innovación, es juntar cosas que normalmente no convergen, a que empiecen a combinar. Muy bien. Entonces, si seguimos la conversación, ¿y cómo hacer que convergen? Pues lo primero, yo creo que es mantener una curiosidad muy grande, porque finalmente esos otros puntos, yo creo que, y aquí me haré juicios de valor, y lo voy a hacer con todo el respeto, pero en aras de poder mostrar el punto, no porque esté haciendo ningún juicio, ni mucho menos, pero nos han enseñado que la especialización es muy valiosa. Entonces, la mejor manera, como normalmente se explica eso, es con la medicina. Uno tiene un dolor en el pecho, entonces va donde el cardiólogo, donde el doctor general lo manda donde el cardiólogo le revisa el corazón y le manda pues unas medicinas, y el cardiólogo le organiza a usted el corazón, ¿cierto? Pero por a los 2 o 3 mesecitos usted empieza a tener como un dolor en la espalda, y usted dice, ¿pero qué será esto? Que venga, vamos a ver qué es lo que pasa, y entonces fuimos a buscar, y entonces encuentra al nefrólogo, y el nefrólogo le dice, pues es que realmente tenés ahí pues como un problemita, porque es que esas medicinas que estás tomando para el corazón de pronto también te empiezan a generar un tema en el riñón, y te empieza a afectar, no a todo el mundo, pero pues a vos desafortunadamente. Entonces te va a mandar esta medicina para que resolvas el tema, y empiezan a tomarse eso, y empezamos a agregarle complejidad. Al final, pues yo hago siempre el chiste, digo, termina siempre uno del psiquiatra, porque finalmente uno termina con algún problema
De depresión, total. Eso es exactamente lo que pasa en muchas de las ciencias como nosotros las vemos hoy. Alguna vez en una conversación informal que tuve en ese momento con Mauricio Alvear, que estaba de rector en la Universidad de Antioquia, súper informal, yo acababa de llegar de un programa de analítica en California, y entonces le dije, ¿cuánta matemática le están enseñando a los estudiantes de medicina? Y me miró como, pues es que ellos estudian medicina precisamente porque no les gusta la matemática. Yo le dije, pues en menos de 10 años van a tener muy poquitas cosas para hacer entonces, porque finalmente todo está convergiendo en el tema de imágenes, matemática, el tema de la biología, y todo eso está todo convergiendo. Entonces yo creo que el tema es mantener una curiosidad y una apertura mental, pensando que la solución muy probablemente no está en el campo que uno conoce, sino en otro. No sé. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por que asistieron a Supervalientes. No. Les dije que era valiente sentarse acá. Alejo, tú hablas mucho de neurociencia. ¿Crees en esa formación de las neuronas que tienen que estar conectándose para lograr crear métodos de creatividad? Tú lideras una empresa en un sector que además es muy orientado a la transformación, porque hay un reto que es el sector de alimentos para mascotas. ¿Qué haces tú con tus equipos para que ellos desarrollen esas habilidades, llamémoslo de neurociencia o de abstracción, para lograr que los equipos se conecten en pro de mejorar, de transformar, de liderar, de anticiparse, de todas las cosas que buscas tú en Premix? Súper, y eso es algo bien importante, porque digamos que a Illuma Alliance se le conoce por su rol en Premex, que es como la organización más antigua, pero finalmente hemos venido precisamente en esa creación de capacidades, trayendo capacidades que enriquecen no solamente el ecosistema del mundo de la nutrición animal, sino también, por ejemplo, existe Nutreo, que es una compañía que trabaja en nutrición funcional para humanos, y una de analítica que se llama Asymmetrics, que está en algo que nosotros llamamos, de hecho es una marca nuestra que se llama Internet of Animals, en vez de Internet de las cosas, y tenemos hoy, pues estamos monitoreando desde aquí, desde Medellín, monitoreamos granjas de Purdue en Estados Unidos, de la Universidad de North Carolina, desde aquí, o sea, monitoreamos todo en tiempo real. Entonces la combinación, si me preguntas, es el mejor ejemplo, es traer cuál es la capacidad que sigue, que puede hacerle una potenciación a lo que actualmente estamos haciendo, trayendo un conocimiento que normalmente no converge. Entonces, eso fue lo que logramos en el tema por ejemplo, en el tema de traer el Internet de las cosas y utilizarlo en el mundo de la producción de proteína animal. Uno logra juntar eso y pues claramente empieza uno a encontrar una información que de ninguna otra manera pudiéramos llegar con el uso de esas tecnologías. O, por ejemplo, en el tema de biología molecular, en diagnóstico, traigamos la capacidad de biología molecular para poder identificar cuál es el microorganismo que está ahí presente, para ver qué mezcla de ingredientes podemos utilizar para que no crezca ese microorganismo que es patógeno. Y empieza uno, y no quiero ser pues como complicado en el lenguaje, pero empieza uno a traer son capacidades adicionales, y estamos permanentemente desde la curiosidad en la búsqueda de esas capacidades que empiezan cada vez, y eso es muy importante, cada vez a ser más disponibles. O sea, yo creo que el Internet lo que logra es traernos acceso, una democratización de acceso al conocimiento impresionante, y tenemos que aprovecharlo. Y aquí me voy a alargar un poquito, pero tuve la oportunidad de conocer a Martine Rothblatt, que es la fundadora de una organización, una compañía que se llama United Pharmaceutical, y cuenta la historia de formación abogada. Ella era él hizo su transición a ella, y manteniendo su familia creó United Pharmaceutical porque una de sus hijas se enfermó y de una enfermedad huérfana, y se puso en la tarea de fondear. Él fue el fundador de Sirius, la compañía de radio satelital. Él ya había salido de ese negocio, entonces dijo, yo voy a dedicar mi vida a encontrarle la solución a mi hija y salvarla, y se puso y creó una compañía desde ahí, abogada de formación, y nos decía en una charla que dio, la única capacidad en este momento de la historia de la humanidad que usted necesita saber para aprender de lo que quiera es leer, no más. Les voy a contar una anécdota. Nuestro equipo de contenidos y de innovación me entregó varios puntos sobre este proceso.
Y esos fueron los puntos que me entregó de lo que podía hablar con Alejandro. Sí, realmente fueron cortos, en realidad. Y en ellos pasamos por Internet de los animales, pasamos por todos, y pasamos por el mindset. Y ese me encanta. Sí. Porque cuando no construimos el mindset, el resto, Alejo, pues es como una casa sin placas. Sí. ¿Cómo construyes tú en las organizaciones, en tus lugares comunes, ese mindset? Como se construyen las conexiones neuronales y los músculos, Nacho, yendo al gimnasio, no más. O sea, eso no es un día que uno dice, y entonces ya vamos a dar el brinco, es todos los días, y el ejercicio consciente todos los días de, y hoy cómo pude mejorar, y hoy qué mejoré, hoy en qué me equivoqué, y cómo puedo hacerlo, y una conversación. Por eso, y me has oído mucho, probablemente una de las razones por las que estoy aquí sentado, o estamos los dos sentados aquí en esta organización, es que pues soy un convencido de que las personas son lo que conversan, las compañías son lo que conversan, las sociedades son lo que conversan, y uno es lo que conversa con uno mismo. Ustedes son, pues obviamente todos somos una permanente conversación con nosotros mismos, en el espejo hay veces, y si no, pues con nosotros mismos. Y ese diálogo permanente lo que refleja son muchas de nuestras creencias. Y al final uno termina convirtiéndose en lo que cree. Entonces, cuando uno dice mindset, eso suena como muy complicado. Realmente el mindset es casi que los lentes que nos ponemos a través de los que vemos el mundo. Vemos el mundo a través de la lógica de la abundancia, de la posibilidad, de buscarle la manera, de que el obstáculo es el camino, como diría Ryan Holiday, pues, y es un estado mental. O sea, se nos viene un desafío, lo podemos ver como que el mundo se acabó, o podemos verlo como una materia prima para transformar, para poder construir algo, que se vuelva la materia prima del progreso. Y esas son historias que uno tiene que todos los días estar como constantemente con la conciencia de que hay días en donde uno no es capaz, y hay días en donde el día a uno se le vuelve oscuro. O sea, ese es fundamental. Y en la oscuridad del día es la siguiente pregunta. Fresco, si quieren aplaudan. Yo hubiera aplaudido después de la respuesta. La innovación tiene menos días soleados y más días oscuros, ¿vale? Pero al final siempre sale el sol, diría la familia Stuart Little de aquella película famosa. En serio, linda. Los Little dicen que siempre sale el sol, ¿no sé sabías? La familia Little siempre sale en Navidad, entonces vamos a ver la película de los Stuart Little. Como siempre sale el sol, ¿cuál ha sido un top 3 de los peores fracasos en ese proceso que les ha apostado a innovación, a producto, a transformación? Eso que digas, estas 3 vainas fueron, porque debes tener un top 100, porque todos los que o más. Todos los que lo intentan deben tener más que Sí. aciertos. Cuéntame esas historias de esos grandes días oscuros que te invitaron a tener días más asoleados. Bueno, el primero es, que claramente lo tengo claro, fue un negocio que entré porque me gustaba mucho la piscicultura y quería aprender de la piscicultura, y ese fue un error que no... pero por otras cosas, el negocio de la piscicultura es muy lindo, ¿cierto? Sí. Y el trabajo que se hace ahí es increíble, pero ese en particular, pues cometí unos errores que da para probablemente una serie de varios podcasts. Y yo creo que eso, digamos que a lo que me enseñó fue a lo siguiente. Lo primero, muchas otras enseñanzas que ahí es donde digo que pueden haber, pero les quisiera como dar una principal, y es que uno tiene que ser capaz de diferenciar entre un desafío intelectual y un desafío estructural o un problema estructural. Y normalmente uno los confunde. Entonces uno dice, ¿esto cómo me va a quedar grande? Y toda la energía se le va a uno a resolver un desafío desde una innovación, a decir esto hay que resolverlo, esto hay que resolverlo. Y la verdad era que era solamente hacer un paso atrás y decir, ¿esto tiene solución o no tiene solución? Desde lo fundamental. Y uno dice, claramente no tiene. Entonces y porque uno se queda pegado, porque como a uno le ha ido bien en el pasado en algunas otras, entonces uno confunde un problema estructural con un desafío intelectual, y uno dice, ¿cómo me va a quedar grande? Vamos a hacerlo. Y ahí hay un error de fijación mental muy complicado, y eso hace que haya mucha frustración, muchísima frustración, que se vaya mucha energía y pues que no se aprenda, o que se aprenda demasiado costoso, por así pues decirlo, porque el costo es muy alto para esos aprendizajes. Porque entre otras cosas, por ahí alguien me enseñó, un biólogo, que el tamaño de la frustración es el mismo tamaño de la expectativa. Claro. Entonces, desafortunadamente, uno cuando desarrolla nuevos proyectos pone su emoción en la expectativa como si uno pudiera saber el resultado.
De hecho, no arranqué hoy el podcast porque ayer habíamos tenido una conversación y había arrancado por eso, y es una ecuación súper sencilla. Satisfacción es igual a desempeño menos expectativa. Usted quiere bajar la satisfacción, súbale a la expectativa, y eso es directo. O sea, entonces es mejor bajar la expectativa. Inclusive siempre me gusta decir, venga, arranquemos con una expectativa bien bajita. ¿Cuánto les apuesto que cuando empecemos a entregar el podcast a las diferentes audiencias se van a copiar de lo que acaba de decir Alejo? Alejo, 3 autores o 3 referentes para ti en todo lo que has estudiado en temas de innovación. De innovación, Steve Jobs para mí es el Listo. papá de Entonces, los... wait, como Ok. la pregunta siguiente era antes Ok. de los dos, yo soy Steve Jobs en este momento. Las gafas son más pequeñas, listo, el pelo es un poquito más así, listo. Tienes una pregunta antes de que él deje este mundo. ¿Qué le hubieras preguntado a Jobs al frente? Esa me hubieras dicho hace 6 meses que me ibas a hacer esa pregunta para prepararla. Porque de verdad que es nunca la había pensado. ¿Qué te inspira en los días oscuros? Y yo no soy Jobs. ¿Qué es? Voy a tratar de... Es terrible estar de este lado porque me encantaría estar de ese, porque es que esta conversación es muy divertida. ¿Qué todo lo que pasó en las diferentes etapas de Jobs? Porque saben que fue tan bueno que lo sacaron de su compañía. Eso hablaba bien, era de Jobs, realmente, no de los otros. ¿Qué todo lo que hizo fue lo que te deslumbró? La capacidad de juntar esa cantidad de puntos para crear unas soluciones pensadas desde el usuario final en una facilidad impresionante. El user experience, la experiencia del usuario tenía el consumidor, pero claramente que era lo que quería, o él pudiera, no quería, porque ningún usuario sabía que quería eso, pero esa capacidad de visualizar eso y entregárselo con la potencia y la facilidad que lo hizo fue increíble. Yo sumaría uno, Alejo. Estudié mucho sobre algo que es un principio que se llama orchestration o orquestación, que fue poner el ecosistema a servicio de Apple. Los que desarrollaron los apps para las Apple Store, realmente Apple no le costó un peso. Ellos lo hacían para ellos. Y fue el modelo que tal vez hablamos mucho nosotros de orquestar en favor de alguien y con los nodos famosos que él crea como teoría. Ahí hay una enseñanza que yo siempre la pongo o trato de ponerla de ejemplo y como ejercicio mental, inclusive en las fijaciones mentales. Cuando arranca Napster, para los que tienen la generación mía o mayor que saben qué es eso, por los que hay unos que no, los millennials no saben qué es, pero Napster era la plataforma donde uno podía bajar la música en internet. Sí, entonces eso empezó y fue increíble cómo toda la industria de la música se dedicó en su sistema inmune, porque todo el mundo de los negocios es el mundo biológico, es igualito, es un bosque, es un ecosistema. Ahí mismo activa el sistema inmune que ataca cualquier cosa que sea diferente a neutralizar a Napster. ¿Cómo se neutraliza Napster? Entonces lo que se gastaron en abogados y en millones de dólares fue increíble para bloquearlos, para pararlos. Y mientras tanto, Jobs estaba diseñando iTunes, y es cómo lo hacemos legal y bien. ¿Cómo nos pegamos de ese viento de la época y transformamos la industria de la música? Y ¡prum! Cuando toda la industria, que eran los líderes, los incumbentes, los que tenían el liderazgo, se dedicaron a proteger el status quo. Ese es impresionante. Te contaré una anécdota que nunca la comentamos. Alguna vez en un programa que estaba haciendo, hice el módulo de innovación en Silicon Valley y nos hicieron 2 días únicamente de 2 expertos en Jobs. Y nos dedicaron a enseñar todo lo que pasaba en la vida de Jobs. Fue una experiencia espectacular. Y hay una historia que nos contaba un profesor maravillosa. Él saca el iPad y reúne a su equipo corporativo y les dice, ¿qué opinan? Y todos los corporativos, que estaba loco, le dijo, por eso lo voy a lanzar. Porque le dijo, esto no es para ustedes, esto es para la siguiente generación. Y sin duda, él lo que hacía era romper sesgos, porque siempre que buscaba una opinión, lo que estaba era confirmando el sesgo. Era espectacular. Claro, era experto en sesgos cognitivos, de hecho. Claro. Los otros 2 autores, Alejo. Yo soy un gran seguidor de una autora que ya murió, que se llama Ayn Rand, filósofa libertaria. Creo que pues, una de esas guías filosóficas que yo sigo no habla nada de innovación, pero creo que debería ser el libro que cualquier emprendedor o alguien que quiera arrancar un proyecto debería leerse. Ese es el segundo. Y el tercero, yo diría que recientemente ando leyendo muchísimo a Ryan Holiday, que es como el que le pone a uno las bases filosóficas. Es un escritor que viene como reviviendo toda la filosofía estoica. Entonces anda ahí, pues sacó un libro que se llama El ego es el enemigo, otro que se llama El obstáculo es el camino.
Y ahora recientemente viene con las cuatro virtudes. Primero el coraje, ahora va en la disciplina, le falta pues la justicia y la templanza, vamos a ver qué tal, pero todos la filosofía estoica. Me va a tocar empezar a cerrar porque esto es un podcast, no es un largometraje, pero es que está muy bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Califíquelo, chino. ¿Sí o no? Así como con los programas. Voy a sumarte uno que me encanta, Ken Robinson. ¿Y por qué meto a Ken Robinson? Porque él tampoco habla de innovación, hablaba de creatividad, pero trata de cómo el cerebro tiene ciertas capacidades que hay que potenciar y es espectacular. Total. Y sin lugar a dudas siempre recomiendo todo lo que tiene que ver con filosofía, porque la innovación es más filosófica que operacional. Totalmente. Entonces me gustan los autores griegos, desde Aristóteles y Sócrates, de aquí para allá, porque me parece que son importantes. Uy, está más bueno esto. Alejo, para cerrar, de alguna manera tú te la pasas tú tienes la habilidad de la teletransportación. Después nos cuentas a todos cómo lo lograste, porque yo también la sueño tener. Y de verdad que vives entre la formación, ¿cierto?, la creación y la ejecución. ¿Dónde está tu elemento? En el aprendizaje, definitivamente, en la curiosidad. Ese es como el motor, pero el conocimiento aplicado. O sea, a mí me gusta constantemente estar como expuesto a estas nuevas cosas para rápidamente tratar de aterrizarlo en hacer algo con alguien, ¿no? o el equipo. Y yo diría que la posibilidad de ver esas pequeños avances o pequeños frutos bajos de algún proyecto que uno dice vamos a caminar aquí, cualquier avance ahí se celebra. Yo diría que ahí es donde está, como el ver las cosas construidas, hechas o ejecutadas. Esto es increíble. Diría a mi hijo Matías, este es mucho crack, de verdad. André, vamos a hacer algo, Alejo, es que André tiene una cajita de la felicidad y hay una pregunta para ti. Perfecto. Bueno, le vamos a pedir a alguien del público que saque de la caja una pregunta fuera de la caja. La pregunta es, ¿qué harías si se fuera la luz en todo el planeta? ¿Qué haría si se fuera la luz en todo el planeta? Trataría de irme para un lugar, para el campo. Porque es que en el campo uno no necesita la luz. Usted se conecta con la naturaleza y usted no necesita absolutamente nada. Nada en el campo si uno logra conectarse. Yo creo que inmediatamente, y cuando digo el campo es, pues aquí, porque estoy pensando, si estuviera aquí, ¿qué hace uno? Pues mire a ver el campo cerquita, a ver dónde puede irse. Pero, por ejemplo, donde haya agua, donde hay a un río, al mar, total. A la naturaleza, más que al campo. No hay mucho más que decir. Sin lugar a dudas, Alejo, en serio, no te canses de imaginar lo que significa para todos los que estuvimos acá, para los que después en la producción te van a oír, y para Ignacio Gaitán, que pondrá en su hoja de vida siempre el honor de trabajar a tu lado, porque lo he pasado muy bien. No. Y para el colombiano tenerte liderando desde el gobierno acá es maravilloso. Así que, Alejo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nacho, a ti por la invitación y muchas gracias a todos. Gracias. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa.